Estimado docente, espero que se encuentre muy bien. Reciba un cordial saludo por parte del grupo número 30. Soy Julián Felipe Murcia Praes. A continuación presentaré a cada miembro de nuestro grupo. Nicolás Augusto, María Natalia, Jessica Ramos y la compañera Dayana Rodríguez. Maravilloso. Como grupo hemos seleccionado el cargo de auxiliar de enfermería. Con ellos nos basamos en la creación del siguiente caso. A continuación, las compañeras María y Jessica contextualizarán algunos conceptos básicos relacionados con nuestro caso. Buenas noches, compañeros y tutor. Les voy a hablar de los conceptos generales. Primero les voy a hablar de la nómina y porcentaje. La nómina es el documento donde se registra todo lo que ganas en el trabajo, o sea, todo lo que hace el auxiliar de enfermería y los descuentos que se hacen cuando se refiere a salud, a pensión y a EPS. Los porcentajes son las partes de tu salario que se destinan a impuestos y a otros beneficios ya dichos anteriormente. Aportes para fiscales y cargas prestacionales. Son los aportes que hace tu empleador para apoyar programas de educación como el SENA y otros servicios sociales. Las cargas de prestacionales son beneficios que te corresponden por ley, como son las vacaciones y las primas. La seguridad social. La seguridad social es muy importante porque te protege en caso de cualquier enfermedad o accidente que se pueda ocasionar en el área de trabajo, si se pinchan con una aguja, si se resbalan, si se caen o en caso de vejez. Incluye estos servicios de salud, pensiones y riesgo laboral. Las horas extras de recargo nocturnos son las horas que trabajas adicionales a tu jornada normal. Ejemplo, muchas veces a un auxiliar de enfermería trabaja su turno normal, pero puede pasar que un compañero no llegue, entonces a ese auxiliar le toca doblarse muchas horas, entonces esas horas se las tienen que pagar adicionales porque trabajó durante la noche y siguió con su turno al otro día. Cordial saludo, tutores y compañeros. Les voy a explicar los tipos de contrato, el salario mínimo legal vigente. Hay diferentes tipos de contrato, ya sea por tiempo indefinido, fijo, por obra determinado o de relevo. Cada tipo de contrato tiene diferentes condiciones y beneficios. Por ejemplo, está el contrato por tiempo indefinido, que es un tipo de contrato donde es contratado sin una fecha de finalización específica. Puede ser por un tiempo nomás y ya. Tenemos el contrato por tiempo determinado, que es un tipo de contrato que tiene ya una fecha específica de inicio y una fecha de finalización. Está también el contrato temporal, que es similar al contrato por tiempo determinado, porque generalmente se utiliza para cubrir enfermedades, maternidad, vacaciones, etc. Está el contrato por obra o servicio determinado, que es un tipo de contrato ya pues donde se contrata para realizar un trabajo específico y una vez se complete el proyecto ya se finaliza automáticamente. Tenemos el contrato de relevo, que es un contrato que se utiliza cuando un trabajador se ausencia parcialmente. Entonces se contrata para cubrir la parte de su jornada laboral. Está también el contrato de prácticas, que se puede dar al inicio de la carrera profesional, o también se puede tener una duración determinada y está destinado a proporcionar experiencia laboral relevante. Seguimos con el salario mínimo legal vigente, la cantidad mínima de dinero que un empleador debe pagar a un trabajador por su labor. Eso sabemos que está establecido por la ley y se actualiza periódicamente. El propósito del salario mínimo legal vigente es garantizar un mínimo de ingresos para los trabajadores colombianos, proporcionando un estándar básico de vida pues y ayudando a reducir la pobreza y la desigualdad económica. Continuamos con auxilios de transporte y riesgos laborales correspondientes al sector de salud, al sector de actividad y al cargo del trabajador. Bueno, el auxilio de transporte es un beneficio que se otorga al trabajador para ayudar a cubrir los costos de transporte público hasta y desde su lugar de trabajo. Bueno, el auxilio de transporte se calcula sobre la base del salario mínimo y varía dependiendo de la zona geográfica en la que el trabajador está ubicado. El monto de auxilio de transporte se actualiza periódicamente y está determinado por el gobierno en consulta con los representantes de los trabajadores, los empleados. Sabemos que es importante tener en cuenta que este subsidio no forma parte del salario base del trabajador, sino que es un pago adicional, ya que pues, es algo que les ayuda mucho a todo trabajador para el transporte, porque pues, muchos no tienen un medio de transporte. Es muy importante en la compensación total de muchos trabajadores, la verdad. Continuamos con riesgos laborales correspondientes al sector de actividad y al cargo del trabajador. Son los peligros a los que está expuesto un trabajador. Los riesgos laborales pueden variar según el sector de actividad
y las responsabilidades específicas del trabajador. En el sector, vamos a poner el ejemplo en el sector de la salud. Los trabajadores están expuestos a agentes biológicos, incluyendo los auxiliares de enfermería, están expuestos a una variedad de patógenos como bacterias, virus, hongos. ¿Esto qué hace? Eso puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades infecciosas como la gripa, hepatitis, tuberculosis, entre otros. También están expuestos a productos químicos, ya que pues, los auxiliares de enfermería utilizan químicos en la limpieza, desinfección de equipos y áreas de trabajo, así como medicamentos administrados a los pacientes. Y tenemos también los riesgos psicosociales. Puede ser estresante y emocionalmente, ya que pues, hay situaciones difíciles como la atención de pacientes en estado crítico o en el manejo de situaciones de emergencia, lo que puede aumentar el riesgo de estrés, ansiedad, depresión y agotamiento emocional. Gracias. Buen aporte, estimada María y estimada Jessica. A continuación, quiero hacer primero una aclaración. Tanto los nombres y cronogramas u otros que se presentarán en el transcurso del video son autoría propia del grupo. Ahora explicaré el caso. El Hospital de Santa María contrató a un auxiliar de enfermería llamada Lady Zavala el 1 de enero del 2024. Lady recibirá el salario mínimo que actualmente está en 1.300.000 y trabajará 8 horas al día para cumplir con las 192 horas obligatorias. Lady laboró 30 horas de recargos nocturnos. A continuación explicaré qué es el recargo nocturno. El recargo nocturno es un beneficio laboral que se otorga a los trabajadores que presentan sus servicios en horarios nocturnos. En Colombia, la ley laboral establece que el recargo nocturno debe ser del 35% sobre el valor de la hora diurna. Ese porcentaje se aplica para reconocer el esfuerzo y las condiciones especiales a los que se enfrentan los trabajadores nocturnos, así como valorar los desafíos o imprevistos que pueden tener, como alteraciones en el ciclo del sueño y dificultades para el transporte, entre otras cosas. Pero la pregunta más importante es, ¿cómo se saca el recargo nocturno? Como sabemos, estamos trabajando con un salario mínimo que es 1.300.000. Este salario se va a dividir por los 30 días que va a laborar la auxiliar de enfermería. En este caso nos daría un valor total de 43.333 pesos. A continuación, este resultado lo vamos a dividir con las 8 horas que el auxiliar labora obligatorio, ¿sí? Nos daría un total de 5.416. Estos 5.416 lo vamos a sumar con el 35%. Estos 5.416 es la hora normal, la hora ordinaria. Cuando le agregamos ese 35%, nos daría el total de la hora del recargo nocturno. Pero, ¿cuánto equivale en sí el recargo nocturno? Lo primero que vamos a hacer es que a esos 7.312 le vamos a restar el 5.416 y nos daría un total de 1.896. Este resultado de acá es el recargo nocturno, es ese incremento que se le aumenta al recargo nocturno. Es decir, que a esta persona se le va a multiplicar el valor total de la hora de recargo nocturno por las 30 horas que en este caso Lady Zavala elaboró. Nos daría un total de 219.360. Estas horas son las que realizó Lady con recargo nocturno. Aparte, Lady Zavala recibirá un auxilio de transporte que actualmente está en 162.000 pesos. A continuación, los compañeros Nicolás y Dayana harán la respectiva liquidación en la cual incluirán los datos mencionados anteriormente. Muy buenas tardes, siguiendo pues con la aplicación de nómina y la aplicación de los conceptos generales que los compañeros anteriormente explicaron, ya vamos a dirigirnos directamente al grano. El salario mínimo de la compañera, del auxiliar de enfermería Lady Zavala es un total de 1.300.000 pesos. Tiene un auxilio de transporte de 162.000 pesos. El recargo, pues las horas que hizo de recargo nocturno fueron 30 horas. Y pues para hallar en la suma total de del valor de esas horas, entonces cogemos, aplicamos esta fórmula, entonces sumamos lo que vale o equivale la hora laboral más el recargo nocturno, ¿cierto? Se cierra paréntesis y se multiplica por las 30 horas que trabajó de recargo nocturno la auxiliar de enfermería Lady Zavala. Entonces eso equivale a 219.348. Para hallar el total de devengado, pues se suma el salario mínimo, el auxilio de transporte y el total de lo que valió el recargo nocturno, para hacer un total de 1.681.348 pesos. A continuación, la compañera Dayana va a dar su explicación sobre lo que son las cesantías y en el proceso de cuánto es la liquidación total de nómina. Para la liquidación de las prestaciones sociales, se toma en cuenta el salario devengado por el trabajador. Se incluye el recargo nocturno y el auxilio de transporte. Para esto,
tomamos el salario de vengado. Salario de vengado lo vamos a dividir en 360 días y lo vamos a multiplicar por los 30 días que elaboró el empleado. Para la liquidación de las cesantías, tomamos la misma fórmula para la liquidación que usamos en la liquidación de la prima. Tomamos el total de vengado del trabajador, lo vamos a dividir en 360 días y lo vamos a multiplicar por los 30 días que se le van a liquidar al auxiliar. Los intereses sobre las cesantías, aquí ya tomamos el valor de las cesantías y aquí lo vamos a multiplicar por el 0,12%. Esto lo vamos a dividir en los 360 días y lo vamos a multiplicar por los 30 días que elaboró el auxiliar. Para las vacaciones ya no vamos a tomar en cuenta el recargo nocturno ni el auxilio de transporte. Únicamente vamos a trabajar sobre el salario básico del empleado, que son el 1.300.000. Para las vacaciones vamos a trabajar con el salario básico. Este lo vamos a multiplicar por 30 días y lo vamos a dividir en 720 días. Y ahí ya vamos a tener el valor de las vacaciones. Para los aportes a seguridad social, salud y pensión, al empleado le corresponde un 4% y el excedente ya lo cancela como tal el empleador. Para esto vamos a necesitar el valor de, aquí también vamos a trabajar sobre el salario básico y el salario mínimo. Y este lo vamos a multiplicar por el 4% de salud. Para la pensión es totalmente igual. Tomaremos el salario básico y este lo multiplicamos por el 4% que le corresponde al empleado. Para el aporte que hace la ARL, si lo hace directamente el empleador. Aquí ya no, esto ya no se le va a descontar al trabajador. Para este caso, tomamos una clase de riesgo de nivel 2, que es más o menos un nivel ni medio ni bajo. Pero pues como ejemplo, tomamos este riesgo. Aquí también hacemos el aporte sobre el salario básico del empleado. Y este lo vamos a multiplicar por el 1,044%. El total deducido es la suma de salud y pensión. Entonces vamos a sumar la salud y la pensión, que le corresponde, esto es lo que paga el empleado, el 4%. El total neto sería la resta del total de vengado menos el total deducido, que es lo que se le descuenta al trabajador. Y ahí ya vamos a tener el total neto, que es lo que le corresponde directamente al empleado. Bueno, esta fue, digamos, como el video que consolidamos nosotros de cómo se hace la liquidación de nómina mediante el caso tomado de un auxiliar de enfermería que trabaja en el sector salud, especialmente desde la parte asistencial. Entonces, eso fue todo. Muchas gracias, docente. Espero se encuentren muy bien y hasta luego. Que tengan un buen día.